Subnetting VLSM o en español, subdivisión de redes con máscara de longitud variable. Como características tienen que su cálculo se basa en el número de hosts solicitados por subred y que las subredes resultantes tendrán diferente número de hosts por subred y diferente prefijo o máscara. La fórmula para calcular el número de hosts es 2 a la n-2, donde n es la cantidad de bits restantes en el campo de host. Para este ejemplo tenemos una red base, la 172.16.00 con prefijo 22. Esto quiere decir que tenemos 22 bits de la parte de red y 10 bits de la parte de host. Para hallar el número de host por subred, contamos los bits de derecha a izquierda. Para este ejemplo tenemos la siguiente topología en la cual tenemos 5 subredes o 5 sucursales, una con 40 direcciones, otra con 30, otra con 25, otra con 15 y otra con 10. Y sumado a estas 5 subredes tenemos otras 5 para los enlaces punto a punto. Y nos dan una dirección de red base, la 172.16.00 con prefijo 22. Es el mismo ejemplo que usamos en el ejercicio de FLSM. Para facilitar la solución de la topología he creado la siguiente tabla. Como primer paso vamos a llenar la columna de hosts ordenando las redes de mayor a menor según el número de hosts. Como segundo paso, vamos a hallar el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la primera subred, en este caso 40 hosts. Usamos la fórmula 2 a la n-2, donde n es el número de bits que vamos a contar de derecha a izquierda. Si empezamos de derecha a izquierda y tomamos un bit, la fórmula quedaría 2 a la 1, que sería 2. Menos 2 es igual a 0, no satisface el número de hosts solicitados. Si tomamos 2 bits, la fórmula quedaría 2 a la 2 sería igual a 4, menos 2 sería igual a 2, tampoco satisface el número de hosts solicitados. Si tomamos 3 bits, la fórmula sería 2 a la 3 es igual a 8, menos 2 serían 6, tampoco satisface el número de hosts solicitados. Si tomamos 4 bits sería 2 a la 4 sería igual a 16, menos 2 sería 14, tampoco satisface el número de hosts solicitados. Si tomamos 5 bits sería 2 a la 5 igual a 32, menos 2 serían 30, tampoco satisface el número de hosts solicitados. Ahora, si tomamos 6 bits, la fórmula sería 2 a la 6 sería igual a 64, menos 2 serían 62. Sí satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, que son 6 bits, activamos el resto de bits a 1 y quedaríamos en el bit 26 si contamos desde el bit 22, 23, 24, 25 y 26. Como tercer paso hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 26 bits, es decir, prefijo 26/26. Ahora, para hallar la máscara, debemos convertir en cada octeto su versión en binario a decimal. Aquí por espacio no coloqué el primer octeto, pero imaginen que aquí están los primeros 8 bits para completar los 32 de una dirección IPv4. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de binario a decimal? Sumamos en su posición estos números donde haya unos. Como en todas las posiciones hay unos, sumaríamos todos los números, es decir, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso nos daría 255 para el primer octeto, que como mencioné por espacio no lo puse, pero imaginen que ahí está. Ahora,
para el segundo octeto, que sería este, es igual, todos los bits están a 1, entonces se suman todas sus posiciones, es decir, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, y eso también nos daría 255. Ahora, el tercer octeto es igual, todos los bits están activados a 1, entonces se suman todas sus posiciones, y eso también nos daría 255. Ahora, para el último octeto es el que cambia, y vemos que solo tenemos dos bits activados, así que solo sumamos sus posiciones, es decir, la 128 más 64. Esto nos daría 192, y la máscara nos quedaría 255.192. Como cuarto paso, hallamos las direcciones de red. La primer subred sería la red base, en este caso la 172.16.00. ¿Cómo hallamos la siguiente subred? Bueno, esto lo hacemos sumándole el número mágico o número de incremento a la red base. ¿Y cuál es este número? Bueno, este número es la posición del último bit activo de la máscara. En este caso, la posición del bit 26, que sería 64. Así que sumaríamos 64 a la red base y tendríamos la siguiente subred, que sería entonces la 172.16.064. Como quinto paso, hallamos la dirección de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. El broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red. En este caso, la siguiente red es la 172.16.064. Entonces el broadcast sería una menos, es decir, la 172.16.063. Ahora, la última dirección IP utilizable sería una menos que el broadcast. Si el broadcast es la 172.16.063, la última dirección IP utilizable sería la 172.16.062. Ahora, la primera dirección IP utilizable sería una más que la dirección de red base. En este caso, la red base es la 172.16.00. Entonces, la primera IP utilizable sería la 172.16.01. Y con esto ya tendríamos resuelta la primera subred. Ahora la nueva red base sería la 172.16.064 con prefijo 26. Quiere decir que tenemos 26 bits de la parte de red y solo 6 bits de la parte de host. Y empezaríamos de nuevo a resolver. Ahora hallamos el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la segunda subred, en este caso 30 hosts. En este caso usaríamos 5 bits y la fórmula quedaría 2 a la 5, que es igual a 32, menos 2 serían 30. Satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, que son 5, activamos el resto de bits a 1 y quedaríamos en el bit 27. Ahora hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 27 bits, es decir, prefijo barra 27. Ahora, para hallar la máscara, convertimos cada octeto de su versión en binario a decimal. Para ahorrar tiempo, como en los primeros 3 octetos no cambian ya que todos los bits están a 1, sabemos que en decimal quedaría 255.255.255 para los primeros 3 octetos. Solo el último octeto es el que cambia y vemos que solo tenemos 3 bits activados, así que sumamos sus posiciones, es decir, 128 más 64 más 32. Esto nos daría 224 y la máscara quedaría 255.224. Ahora llamo las direcciones de red. La red base en este caso es la 172.16.064 y para hallar la siguiente subred le sumamos el número mágico o número de incremento a la red base. En este caso el número mágico es la posición del último bit activo de la máscara, es decir, la posición del bit 27,
que sería 32. Así que sumamos 32 a la red base y tendríamos la siguiente subred, es decir, la 172.16.0.96. Ahora hallamos las direcciones de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. El broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red. En este caso la dirección de siguiente red sería la 172.16.0.96. Entonces el broadcast sería una menos, es decir, la 172.16.0.95. Ahora la última dirección IP utilizable sería una menos que el broadcast. Si el broadcast es la 172.16.0.95, la última IP utilizable sería la 172.16.0.94. Ahora la primera dirección IP utilizable sería una más que la red base. En este caso la red base es la 172.16.0.64, entonces la primera IP utilizable sería una más, es decir, la 172.16.0.65. Y con esto ya tendríamos resuelto la segunda subred. Ahora la nueva red base sería la 172.16.0.96 con prefijo 27. Quiere decir que tiene 27 bits de la parte de red y solo 5 bits de la parte de host. Y empezamos a resolver de nuevo. Ahora hallamos el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la siguiente subred, en este caso 25 hosts, y usaríamos 5 bits y la fórmula quedaría 2 a la 5 igual a 32 menos 230, satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, es decir 5 bits, tendríamos el mismo prefijo de la red anterior y quedaríamos en el bit 27. Ahora hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 27 bits. Es decir que tendríamos un prefijo /27. Ahora para hallar la máscara convertimos cada octeto de su versión en binario a decimal. Y como ya mencioné, para ahorrar tiempo, como en los primeros 3 octetos no cambian, ya que todos sus bits están a 1, sabemos que en decimal los primeros 3 octetos serían 255.255.255. Y sobre el último octeto es el que cambia. Y vemos que solo tenemos 3 bits activados, así que sumamos sus posiciones, es decir, 128 más 64 más 32. Eso nos da igual que la subred anterior, 224, y la máscara quedaría 255, 255, 255, 224. Ahora llamo las direcciones de red. La red base en este caso es la 172.16.0.96 y para hallar la siguiente subred le sumamos el número mágico o de incremento a esta red base. En este caso el número mágico o de incremento es la posición del último bit activo de la máscara, es decir, la posición del bit 27, que sería 32. Así que sumamos 32 a la red base y tendríamos la siguiente subred, la 172.16.0.128. Ahora hallamos la dirección de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. El broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red, es decir, la 172.16.0.127. La última dirección utilizable sería una menos que el broadcast, es decir, la 172.16.0.126. Y la primera dirección IP utilizable sería una más que la red base, es decir, la 172.16.0.97. Y con esto tendríamos resuelta esta subred. Ahora la nueva subred base sería la 172.16.0.128 con prefijo 27, es decir que tiene 27 bits de la parte de red y solo 5 bits de la parte de host. Y empezamos de nuevo a resolver. Ahora hallamos el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la siguiente subred, en este caso 15 hosts. Y usaríamos 5 bits y la fórmula quedaría 2 a la 5 es igual a 32 menos 2 serían 30, satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, que son 5, tendríamos el mismo prefijo de la red anterior y quedaríamos en el bit 27.
Ahora hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 27 bits, es decir, prefijo /27. Ahora, para hallar la máscara, convertimos cada octeto de su versión en binario a decimal. Como en los primeros 3 octetos no cambian ya que todos sus bits están activados a 1, sabemos que en decimal quedarían 255-255-255 y solo el último octeto es el que cambia y vemos que tenemos 3 bits activados. Así que sumamos sus posiciones, es decir, 128 más 64 más 32. Esto nos daría 224 y la máscara quedaría 255-255-224. Ahora hallamos las direcciones de red. La red base en este caso es la 172.16.0.128. Y para hallar la siguiente subred le sumamos el número mágico o de incremento a esta red base. En este caso el número mágico es la posición del último bit activo de la máscara, es decir, la posición del bit 27, que sería 32. Así que sumamos 32 a la red base y tendríamos la siguiente subred, la 172.16.0.160. Ahora hallamos las direcciones de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. El broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red, es decir, la 172.16.0.159. La última dirección IP utilizable sería una menos que el broadcast, es decir, la 172.16.0.158. Y la primera dirección IP utilizable sería una más que la red base, es decir, la 172.16.0.129. Y con esto ya tendríamos resuelta esta red. Ahora la nueva red base sería la 172.16.0.160 con prefijo 27, quiere decir que tenemos 27 bits de la parte de red y solo 5 bits de la parte de host. Y empezamos de nuevo a resolver. Ahora hallamos el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la siguiente subred, en este caso 10 hosts. Y usaríamos 4 bits y la fórmula quedaría 2 a la 4 es igual a 16 menos 2 serían 14. Satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, que son 4 bits, activamos el resto de bits a 1 y quedaríamos en el bit número 28. Ahora hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 28 bits, es decir, prefijo /28. Ahora, para hallar la máscara convertimos cada octeto de su versión en binario a decimal y como sabemos en los primeros 3 octetos en decimal quedarían 255-255-255 y solo el último octeto es el que cambia y vemos que tenemos 4 bits activados, así que sumamos sus posiciones, es decir 128 más 64 más 32 más 16, esto nos da 240 y la máscara quedaría 255-55-55-240. Ahora hallamos las direcciones de red. La red base en este caso es la 172.16.0.160 y para hallar la siguiente subred le sumamos el número mágico o de incremento a esta red base. En este caso el número mágico es la posición del último bit activo de la máscara, es decir, la posición del bit 28, que sería 16, así que sumaríamos 16 a la red base y tendríamos la siguiente red, la 172.16.0.176. Ahora hallamos la dirección de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. La dirección de broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red, es decir, la 172.16.0.175. La última dirección IP utilizable sería una menos que el broadcast, es decir, la 172.16.0.174. Y la primera dirección IP utilizable sería una más que la red base, es decir, la 172.16.0.161. Y con esto ya tendríamos resuelta esta red. Ahora la nueva red base será la 172.16.0.176 con prefijo 28/28. Quiere decir que tenemos 28 bits de la parte de red y solo 4 bits de la parte de host. Y empezamos a resolver de nuevo. Ahora hallamos el número de bits que satisface el número de hosts solicitados para la siguiente subred, en este caso 2 hosts. Y usaríamos 2 bits y la fórmula quedaría 2 a la 2 será igual a 4
menos 2 sería igual a 2. Esto satisface el número de hosts solicitados. Ahora que hallamos el número de bits que satisface la red, que son 2 bits, activamos el resto de bits a 1 y quedaríamos en el bit número 30. Ahora hallamos el prefijo y la máscara. El prefijo es el número de bits de la parte de red de la máscara, en este caso 30 bits, es decir, prefijo barra 30. Para hallar la máscara convertimos cada octeto de su versión en binario a decimal. Como los 3 primeros octetos no cambian ya que todos sus bits están a 1, sabemos que en decimal quedarían 255, 255, 255. Y solo el último octeto es el que cambia y vemos que solo tenemos 6 bits activados. Así que sumamos sus posiciones, es decir, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. Esto nos daría 252 y la máscara quedaría 255, 255, 255, 252. Ahora hallamos las direcciones de red. La red base en este caso es la 172.16.0.176 y para hallar la siguiente subred le sumamos el número mágico o número de incremento a esta red base. En este caso el número mágico es la posición del último bit activo de la máscara, es decir, la posición del bit 30, que sería 4. Así que sumaríamos 4 a la red base y tendríamos la siguiente subred, es decir, la 172.16.0.180. Ahora hallamos la dirección de broadcast y el rango de direcciones IP utilizables. El broadcast sería una dirección menos que la dirección de siguiente red, es decir, la 172.16.0.179. La última dirección IP utilizable sería una menos que el broadcast, es decir, la 172.16.0.178. Y la primera dirección IP utilizable sería una más que la red base, es decir, la 172.16.0.177. Y con esto ya tendríamos resuelta esta subred. Ahora la nueva red base sería la 172.16.0.180 con prefijo 30. Quiere decir que tenemos 30 bits de la parte de red y solo 2 bits de la parte de host. Y empezamos a resolver de nuevo. Ahora, podemos seguir resolviendo las subredes como lo veníamos haciendo. Sin embargo, para ahorrar tiempo, si nos fijamos con detenimiento, todas las subredes siguientes tienen el mismo tamaño, es decir, de a 2 hosts por subred. Entonces podemos deducir que en la columna del número de hosts, la fórmula del número de bits no cambia, es la misma para el resto de subredes. Y la columna del prefijo y máscara tampoco cambia, es la misma para el resto de subredes. Y la columna del número mágico o de incremento también es la misma para el resto de subredes. Ya con estos datos podemos terminar de rellenar la tabla. Las siguientes subredes se hallan sumándole el número mágico o de incremento, que es 4 para todas las subredes siguientes. Y luego que ya tenemos las subredes, es fácil hallar las direcciones de broadcast y rangos de IP utilizables como lo veníamos haciendo. Y con esto hemos terminado la tabla usando VLSM. Si hacemos una comparación con el ejercicio del video anterior en el que usamos FLSM, vemos que las direcciones de red cambiaron, el prefijo y la máscara no siempre son los mismos y el número de hosts por subred también varía.
Y vemos que BLSM hace un uso más eficiente del espacio de direcciones, sobre todo en las subredes de los enlaces punto a punto. Vemos que BLSM desperdicia menos direcciones IP. Al principio puede costar un poco, pero es cuestión de práctica. Pueden apoyar sus cálculos con una calculadora de subredes. Yo les recomiendo una que se llama IPCalc-NG, que es una calculadora por línea de comandos para Linux, y también otra que es web. Listo, gracias.